les va? ¿A qué se dedican? ¿Cuántos dulces comieron? ¿No? ¿Cómo les fue en su santa semana? ¿Se santificaron? Amén. A mí me gusta decirle santa semana porque no hay una semana santa. Para mí no hay una semana santa. Hay una vida de santidad caminando de la mano con Jesús. Y esta semana conmemoramos todo ese sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. Pero a pesar de la muerte y resurrección, yo creo que lo que dice la palabra, que Él vive en mí. Y yo quiero que hoy hagamos un ejercicio práctico. Y mires a la persona que está a tu lado por un segundo. Solo por un segundo. Sé que hay gente que se quiere mirar más rápido. Dime un segundo. Salieron los enamorados, por ahí viene una vez de pareja, aprovecha, no mentira. Mírense por un segundo y díganse lo siguiente. Qué bonito te ves hoy. Todos sonríen, todos. Qué bonito que Dios dice la palabra que cuando somos llenos de Él, nuestro rostro se embellece. Así que los que nacimos feitos ya sabemos que es lo que tenemos que hacer, buscar a Dios. Me encanta esta temporada que estamos tratando. El miércoles mi papá en la noche me llamó como a las 9:30 de la noche y yo contesté, mi papá estaba en la casa. Nosotros vivimos en una casa, un apartamento de 2 pisos y nuestra comunicación es por llamada. Yo estoy en el primer piso, ellos están en el segundo piso. Irónicamente yo estoy justo debajo de ellos, pero nos comunicamos por llamada. Tenemos un grupo de WhatsApp, pero honestamente yo me pierdo en WhatsApp. O sea, yo, perdónenme, es mi pecado. Estoy trabajando en ello, yo me está hablando, pero nos llamamos nos comunicamos por llamada. Son los timbres, me llaman por teléfono, llego a domicilio, me llaman por teléfono, yo lo necesito, les llamo por teléfono. Y mi papá me llamó y me dijo, hijo, para que no se me olvide. Digo, bueno, papá, le digas el domingo. Ah, bueno, papá. Bueno, chao. Y ya, o sea, conciso, preciso. Y le pregunté que más o menos cuál era la línea. Nosotros estamos trabajando en una serie que es Comisión. Y me di la tarea durante toda esta semana de repetirme todas las prédicas. Para los que no saben, las prédicas están en YouTube, son los miércoles. Estaremos como comunidad, con mi fe y gloria en YouTube, porque todas nuestras prédicas, porque tenemos canciones que hemos grabado por la pandemia, son chéveres para que las pongan en esa cocina. Y me di la tarea de buscar todas las enseñanzas y creo que el común denominador de todas las enseñanzas empiezan definiendo la palabra comisión. Y yo quiero volver a definir la palabra comisión. ¿Por qué? Porque predico yo que puedo. Y la palabra comisión, la primera vez que es nombrada en la Biblia, en la interpretación de la Reina Valera, es el número 427. Y el número 427 dice, conforme a la orden de Aarón y de sus hijos serán hechas todas las cosas que deban hacer los hijos de Coat, en todo su ministerio y en todo su cargo. Y le encargaréis por comisión todo su cargo. Y este pasaje bíblico básicamente habla de los ministerios de los coatitas, pero son como unos mandamientos que el Señor está dando a ciertas tribus, ciertas familias de esta ciudad, de este pueblo. Y esa palabra comisión en el original es una palabra que yo nunca en mi vida había visto una palabra tan distinta, pero es mishmeret, no sé si lo pronuncié bien, y tiene por significado encargo, cuidado, custodia, deber, desempeño, encargar, encargo, grupo, guarda, guardar, guardia, ley, ministerio, ordenamiento, orden, precepto, reclusión, a salvo, mantener a salvo, servicio, servir, velar y vigilar. Una palabra bastante amplia, ¿sí? Nos referimos o nos vamos siempre al original porque sabemos que la palabra de Dios fue escrita en hebreo y en arameo. Y son unos idiomas que son ricos en sus palabras. Una palabra, según el contexto, puede significar varias cosas. En inglés pasa algo similar con ciertas palabras para que lo podamos entender. Y esta palabra, según el contexto, tiene todos estos significados. Además, la RAE
lo define como el encargo que alguien le da a otra persona para que haga algo. Es decir, que el comisionamiento realmente es una tarea que Dios te asigna. El tiempo de comisión es el tiempo en el que Dios te llama en el secreto y te da una tarea. Ese es el tiempo de comisión. Uno de los pasajes en los que más nos referimos al término o al concepto de comisión es la gran comisión, que está en Mateo 28, 18 y 20, y dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, Mateo 28 y 18, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan los discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que se les ha dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. A mí me encanta porque cada vez que Jesús comisiona a alguien, además de darle una comisión o un mandato o una tarea, le expresa su compañía activa. Es decir, Jesús siempre que comisiona, promete su compañía contigo. Siempre que da una tarea, promete su compañía contigo. No es que Jesús te va a mandar a la tienda y vas a ir tú solo, tú vas a ir con Jesús. Es raro, pero vas a ir con Jesús. Es básicamente lo que estoy intentándole explicar. Pero una de las cosas que son más comunes en edades más tempranas, bueno, realmente en todas las edades, cuando nos comisionan, es si tenemos el deseo o la voluntad o el querer de hacer lo que nos mandan a hacer o no. Sobre todo los latinos, somos muy rebeldes. Y los costeños más. Usualmente cada vez que nos mandan una tarea, tenemos una serie de preguntas. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque yo, por lo menos en mi casa, a mí se me prometió que cuando mis hermanas cumplieran 10 años las iban a mandar a la tienda. Ya una se casó, la otra tiene 18 y todavía me siguen mandando a la tienda a mí. Yo no entiendo esa lógica, la verdad. Pero a veces pregunto por qué y para qué. Pero al final voy yo. El hecho es que el punto o el quid del asunto es si tenemos la voluntad o no hacerlo. Y usualmente, familia hermosa, no queremos hacerlo. Usualmente nos entra en reversa cada vez que Dios nos da un mandato, cada vez que nos manda a hacer algo. Dios nos dice, vamos en el Transcaribe, hay una persona al lado llorando y Dios nos dice, dar un abrazo y una palabra. Y uno, Dios mío, si esa persona no se baja en la siguiente estación, yo voy a orar por ella. Llegaron al patio portal. La tipa se privó y tú te fuiste a tu casa. Señor, cuídala y guárdala. Pero usualmente son ese tipo de comportamientos los que nosotros tenemos. En prédicas anteriores el pastor John estaba compartiendo sobre el comisionamiento y hablaba de manera interna, de estar en la casa. Pero yo creo que esto es algo a nivel general. ¿Y qué es lo que sucede cuando Dios cambia radicalmente nuestros planes? Voy a hacer un cambio repentino, pero que tiene mucho que ver. ¿Quiénes de los cristianos que están aquí se ven en la casa de los famosos? Levanten la mano. Está con orgullo, yo me la veo. Y 24/7 y todo. Ok. En la casa de los famosos hay 2 cuartos. Cuarto fuego y cuarto agua, ¿cierto? Esta semana el cuarto agua, que es como, no los voy a juzgar, pero es como el que no es favorito del país, tomó la decisión de mandarse todos a eliminación. Porque ellos quisieron. Eran menos y bueno, en fin. El hecho es que ellos tenían un plan de que todos iban a eliminación, todos se pusieron la soga al cuello, toda Colombia los vio, toda Colombia dijo, no van a bate, o por lo menos lo que puedo ver en mi TikTok, que hay gente que se levanta y se tira fuerte en TikTok por la... Bueno, en fin. El hecho es que a la final ellos tenían 2 de ellos son 5, bueno, no sé, son 5 o 6. Y 2 de ellos ya están diciendo que se quieren ir. Al programa para que se acabe falta un mes, más o menos. Y 2 de ellos ya están diciendo que se quieren ir. Y como hay 2 personas que pueden ser mandados a eliminación por la casa, o sea, por votación de la casa, ellos dijeron, para que no nos tiren a nosotros, nosotros nos vamos a tirar a nosotros mismos. Y del otro equipo van a tener que tirarse entre ellos para ver cómo van hacia ahora. Se van a dividir, no sé qué y tal, y empezaron en la noche a tirar en su cabeza un plan y dijeron, ahora los vamos a acabar de adentro hacia afuera, incluso lo llamaron Operación Kamikaze. ¿Sabes? Tenían una vaina militar ahí, o sea, eso era
el caballo de Troya y toda esa vaina. A la final, intentaron después y que robar la salvación porque se pueden salvar. Ay, vean ese programa que es bueno. El hecho es que no pudieron ganarse la salvación, no ganaron el beneficio y el tiro les salió por la culata. Ahora hoy todos van a estar en eliminación. Y me parece curioso porque el plan de ellos el lunes era sembrar discordia en el otro equipo. Y el otro equipo está más unido que nunca. Hasta una pareja salió esta semana. Y yo pensaba en todo esto que estaba viendo. Dios habla a través de la casa de los famosos. Yo pensaba en todo esto que estaba viendo y yo decía, Dios mío, realmente nosotros podemos hacer planes, pero al final tú decides lo que quieres con nosotros o no en nuestras vidas. Nosotros somos expertos en hacer planes. Oye, nos reunimos un grupo de amigos que hace rato no nos vemos. Oye, vámonos, vamos para San Andrés. Vámonos. Y hacemos un grupo en WhatsApp. Hablan al día siguiente y más nunca vuelven a hablar. Y no van ni a San Andrés. Algunos sí van, pero otros ni van. Y así nos pasa constantemente. Usualmente estamos nosotros haciendo planes y planeando cosas y visionándonos. El pastor Elías, el día de mi cumpleaños, me decía, hijo, ¿cómo te esperabas? ¿Cómo te esperabas este cumpleaños? Y yo, bueno, pastor, bacano, chévere, estoy con los que me aman y tal. Y él me preguntaba, ¿y se han cumplido tus expectativas? Porque cuando yo cumplí 30, se cumplió. Yo, pastor, si le contara. Pero ponte metas, hijo. Yo me las puse a los 22 y después la corrí a los 25. Cuando la corrí a los 28, yo dije, Dios mío, que sea lo que tú quieras. Nosotros hacemos nuestros planes, pero Dios decide realmente qué es lo que pasa o no con nuestras vidas. La palabra en Proverbios 16:9 dice, el hombre planea su futuro, pero Dios le marca el rumbo. Miren esto tan tremendo. Y todo esto en el marco del comisionamiento. Dios nos da una tarea, Dios nos da una comisión, pero depende de nosotros si caminamos o no en eso. Pero a la final, sus planes están por encima de los nuestros. Y yo quiero, digamos que estudiar todo este concepto a la luz de la palabra en dos historias de la Biblia. Voy a hablarles de uno de mis personajes favoritos en la Biblia, que yo creo que es como de los que más me ha marcado mi corazón. El hombre aparece como 8 versículos nada más, conciso, preciso a lo que era y ya. Pero también a la luz de un hombre que, el hombre fue terquito. Y es la historia de Jonás. Y vamos a empezar por Jonás. Y quiero que leamos Jonás capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo para los que no leyeron la Biblia en toda la santa semana. Hoy vamos a leer bastante. Dice la palabra en Jonás 1:1. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente para que tengamos la misma en la pantalla. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía a Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se desembarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar al Señor. Vamos a hacer una pausa porque yo siento que en estos 3 versículos, hay mucha pulpa. La palabra de Dios llama a Jonás, Dios llama a Jonás y le habla y le dice, Jonás, levántate. Y Jonás se levanta, pero le dice, Jonás, te voy a mandar a Nínive. Y Nínive, como bien lo dice la palabra, era una ciudad en ese momento donde había mucha perversión, pero la palabra Nínive viene de, digamos que el homenaje que esa ciudad rinde a la diosa de la prosperidad o a la diosa del mar, que se llamaba Nive. Esa diosa era la diosa que tenían los pesqueros y rezaban a ella cada vez que salían a pescar, y cada vez que rezaban, irónicamente, recibían muchos peces. Era una ciudad muy próspera, de hecho. Pero Dios manda a Jonás a esta ciudad. Él, ni corto ni perezoso, hace todo lo contrario de lo que Dios le manda. Se levanta y dice la palabra que desciende y va al puerto. Y dice la palabra en el versículo 3, y esto a mí
me cautivó. Dice: entonces Jonás se levantó y fue en dirección contraria para huir del Señor y descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Vamos a partir del hecho de que Jonás era un profeta. De hecho, en anteriores pasajes, Jonás lanza profecías del Señor, complicadas. Dios tiene que embarajar la cosa en pasajes anteriores y mandar a otro profeta para embarajar la cosa. Pero es un profeta de Dios. Y dice la palabra que Dios lo comisiona a hacer una tarea, y él no hace la tarea sino que todo lo contrario, pero además paga para hacer todo lo contrario. Y paga para hacer todo lo contrario, no para alejarse de la tarea, sino, dice la palabra, con la esperanza de alejarse de Dios. Miren qué tremendo esto. O sea, cuando tú te alejas del comisionamiento de Dios, no te alejas de la tarea, realmente te alejas de quien te envió. Y esto es teso, porque nosotros somos terquitos a veces. Y nosotros mismos somos los que retardamos la bendición de Dios en nuestras vidas. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Versículo 4. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperanzados marineros pedían ayuda a los dioses y lanzaban la carga para la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo y le dijo: ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación? Y de hecho le gritó: levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación se echó suerte para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo decidieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron: ¿por qué nos ha venido esta espantosa tempestad? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? Eso no dice la Biblia, ¿verdad? A que diga tiempo libre. Versículo 9. Soy hebreo, contestó Jonás. Temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Aquí hay algo que es tremendamente poderoso. Cuando tu corazón busca alejarse de Dios, se cumple la palabra de Dios en el libro de Isaías 29:13, que dice: este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la oración que me dirigen no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Todo rito, y lo voy a decir con mucho temblor en mi corazón, que tú celebres por costumbre antes de acercarte a Dios, lo que deja en evidencia es que tu corazón está bastante lejos de Él. Y el Jonás que buscaba alejarse de Dios, ahora decía que honraba a Dios. Aquí hay un montón de contradicciones de este hombre. Y peor, los mismos marineros que adoraban a otros dioses le decían a él: papi, levántate y ora. Levántate y ora. Yo no sé si alguna vez te ha pasado eso, que tú sabes que Dios te ha mandado a algún lugar y te está costando y estás teniendo esa lucha, y incluso llega ese término de pereza espiritual, que te cuesta orar, que te cuesta no sé qué y tal, y en tu trabajo te ven como aburrido y te dicen: oye, pero tú no eres cristiano, ora. Y literalmente cosas así suceden, ¿o no les pasa? Y eso realmente es lo que sucede cuando nuestro corazón está lejos de Él. Pero Dios es tan lindo que incluso usa hasta los que no creen en Dios para acercarte a Él. Porque Dios, como lo decía el pastor el domingo pasado, Dios no se mueve por John Esteban. Dios no se mueve por el pastor. Dios se mueve a pesar de John Esteban, a pesar del pastor. Porque no se trata incluso de quién lleva la palabra,
sino el mensaje que es sembrado en tu corazón. Sigue diciendo la palabra. Los marineros se aterraron y a escuchar esto porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso?, gimieron. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron: ¿qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Dice Jonás: échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta tormenta. Amigos míos, esta no es más que una solución de un cobarde. Prefiero estar muerto antes que hacer lo que me dijeron que hiciera. Cuando te dan un mandato, primero muerto. Primero muerto. O respondemos: ¿sabes quién va a hacer eso? Los que se rieron saben que viene después. Entonces clamaron al Señor, versículo 13. Sin embargo, los marineros remaban con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. ¿Y sabe qué nos enseña eso? Que es más fácil obedecer a Dios. Todo lo que había hecho Jonás para no hacerlo. Y estos manes incluso hasta intentaban ir al destino que ellos tenían y nada, no se podía. Nada. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar abrevecido, y al instante se detuvo la tempestad. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido ganas como de lanzar a alguien al mar alguna vez? Oye, ustedes son malos, ajá. La mayoría se rió. Oren al Señor. O mentira, todos alguna vez hemos tenido ese deseo en nuestro corazón, pero en este punto los marineros lo hacen. Y antes de hacerlo, oran incluso al Dios. Y dicen al Dios de Jonás, claman al Dios de Jonás. Dice la palabra después, ya quedan solo 2 versículos, que apenas el vale se fue al agua, la tempestad se calmó. Y dice la palabra de Dios que entonces los marineros quedaron convencidos del poder de Dios y entonces se convirtieron y enseguida hicieron holocausto y sacrificio para Dios. Y de ahí en adelante me imagino que confesaron el nombre de Dios Todopoderoso. Y eso nos demuestra a nosotros que la voluntad y el poder de Dios está por encima de nosotros. Aquí ninguno es indispensable. Yo me voy mañana y otro aparece. Todos nos vamos mañana y otro aparece. El pueblo de Dios fue libertado de Egipto y ninguno entró a la tierra prometida de los que salieron de Egipto. Ninguno es indispensable. Y el poder de Dios y su soberanía está por encima de nosotros. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús es que Dios es tan bueno y tan lindo con nosotros que como con Jonás, cuando cayó al mar, un pez gigante se lo tragó. Irónico eso. Pero vivió en la barriga de este pez 3 días y 3 noches y lo escupió en el suelo. En el capítulo 2 del libro de Jonás hay quizás algo de remordimiento en su corazón. Dice la palabra que él tiene una relación con Dios y le dice: sí, voy a hacer lo que tú me dices. En ningún momento le pide perdón. Lo voy a hacer, está bien, voy a ir a Nínive. Eso es lo que sucede en el capítulo 2. El libro de Jonás tiene 4 libros, son súper corticos, son súper chéveres. Léanselos, se los recomiendo. Pero yo quiero que ahora veamos la contraparte de la otra historia que les dije que quería contarles. Dice la palabra en Hechos 9, versículo 10. Y esta es una historia que a mí me encanta, pero de verdad que me encanta. Habla de un tal Ananías de Damasco. ¿Alguna vez habían escuchado el nombre de Ananías? Hay 3 Ananías en la Biblia. Yo pensé que eran el mismo, pero hay 3 distintos. Este hombre estuvo para un momento como este. Dice la palabra de Dios que en el contexto del llamamiento de Saulo de Tarso, que termina siendo Pablo, el encargado prácticamente de que tú y yo conozcamos de la palabra de Dios, porque fue llamado a los gentiles, o sea, nosotros, era un perseguidor de los cristianos. Él los capturaba y los mataba. Encontraba placer en eso. Y dice la palabra de Dios que un día
empezó a buscar entre las cartas a ver quién había por ahí. Y mientras estaba en su hazaña de ir a matar cristianos, se le aparece Jesús en forma de rayo y lo deja ciego. Y habla con Saulo y lo manda a algún lugar a que ayune y que busque de él, pero queda ciego. Y durante este contexto, o alrededor de este contexto, en Hechos 9, versículo 10, dice: ahora bien, había un creyente. ¿Había un qué? Un creyente. Esa misma palabra en el original dice discípulo. La gran comisión. Discípulo. Había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión y lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. Y el Señor le dijo: ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone sus manos sobre él para que recobre la vista. Versículo 13. Pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que este hombre les ha hecho a los creyentes o discípulos de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Versículo 17. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante algo como escama cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista enseguida. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó sus fuerzas. Importante la comida. Pero ¿qué diferencia tan grande hay entre Jonás y Ananías? Jonás tiene todo un capítulo tratando de huir, un capítulo justificándose, 2 capítulos haciendo lo que él debía hacer. Y Ananías, a pesar de lo que conocía, y tuvo su derecho de hablar con Dios y le dijo: Dios, pero es que esta persona está papo, él me va a recibir con 3 piedras en la mano ya. Y yo me acabo de mutilar. Si me lo pega en la cabeza, la raja se me va. Pero Dios le dice: papá, yo le dije a él en una visión que tú ibas a ir. Y por causa de él, yo voy a transformar toda la tierra. A través de él, voy a transformar toda la tierra. Imagínense la responsabilidad de Ananías. Ananías no chistó más, se paró, fue a la dirección exacta que le dio Dios. Oró por el vale recobró la vista. Pero lo que a mí me encanta de todo esto es que Ananías no solamente hace lo que Dios lo manda a hacer, sino que lo hace con amor. Porque donde Saulo, ese hombre que perseguía a los cristianos y los mataba, ese mismo hombre que él tenía conocimiento, que él tenía la autorización de matarlo a él y no iba a pasar nada, y le dice: hermano, Dios me envió. Ananías obedeció a pesar de. No se vuelve a hablar más de este Ananías en la Biblia. Siguiente, dice la palabra que Saulo en ese momento se levanta y empieza a predicar y lo empiezan a perseguir y lo siguen persiguiendo y persiguiendo hasta que ya cambiaron el nombre de Vale. Pero esto fue lo que le tardó a Ananías obedecer y cumplir el propósito de Dios en su vida. Te voy a poner otro pasaje, digamos que paralelo. ¿Saben la historia del joven rico? ¿La reconocen? ¿Saben de qué es? El joven rico era una persona que se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, yo obedezco todos tus mandamientos. Todos. Dime, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor le dice: deja todas tus cosas y sígueme. Y a todo el que Jesús le dijo: sígueme, lo hizo uno de sus discípulos. A todos. Y hoy en la Biblia está el nombre de Ananías y no del joven rico. ¿Saben lo tremendo que es eso? Lo tremendo. O sea, prefirieron escribir joven rico
antes que el nombre de Él. ¿Qué les costaba escribir el nombre? Porque Dios honra a quien nosotros honramos o a quien le honra con su obediencia. Y hay 3 lupas con las que yo quiero analizar todo esto, 3 visiones en las que yo quiero analizar todo esto. Número 1, nosotros necesitamos confiar sin entender, creer sin analizar, actuar sin pensar. Con Dios, papo, todo está asegurado. Dice la palabra en Proverbios 3, versículos 5 al 6. Dice: confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y nosotros, como cultura, estamos tan influenciados a no creer en nada que incluso tenemos dichos para justificarnos. Tenemos uno que es como ver para... Mejor malo conocido que... Y se lo saben. Pero están tan arraigados en nuestro corazón y en nuestra cultura que ya es vida y verdad en nuestra vida. Y Dios lo que nos está diciendo es: no, espérate. No tienes que conocer para andar. No tienes que saber para caminar. Tienes que buscarme y yo te voy a decir por dónde andar. Y nosotros usualmente estamos haciendo todo lo contrario. Llegamos a la iglesia: pastor, ¿cuál es mi propósito? Mijo, pregúntale a Dios. Pastor, es que yo sé que tengo que hacer esto, pero confía. Nosotros necesitamos confiar sin entender. Dice: no dependas de tu propio entendimiento. No dejes que tu juicio te cegue. Por una razón, Pablo tenía que quedar ciego. Su visión tenía que ser restaurada. Y solo el Espíritu Santo puede quitar las camas de tus ojos. Y para poder caminar conforme al Espíritu Santo, necesitas buscarlo a Él. La comisión realmente se encuentra en el secreto. Y voy a decir palabras que dijo nuestro pastor el domingo pasado. Le estoy hablando de una iglesia madura, ¿o no? Porque hay momentos en los que no necesitamos escuchar: es que Dios te va a bendecir. Eso es una verdad universal. Dios quiere lo mejor para ti. Hay momentos en los que necesitamos escuchar: tengo que caminar en Él. Tengo que creer. Tengo que atreverme. Y hay momentos en que nuestro llamado y nuestro propósito se detiene. Se detiene. Y nosotros nos quedamos locos. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme a personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, ni siquiera conocerán, aprenderán a conocer cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No se trata de lo que tú tienes por costumbre o entendimiento. Y perdónenme que lo diga y voy a decirlo con tanto temor en mi corazón: no se trata de comer pescado en Semana Santa. No se trata de rendir culto solo una semana. No se trata de decir: esta es la semana de reflexión. Sí, hoy celebramos que Jesús resucitó, pero Él vive en tu corazón. La palabra de Dios dice que no contamina lo que entra. Jesús lo dijo, sino lo que sale de nuestra boca. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Costumbres humanas? ¿O realmente creencias o certezas que Dios ha bajado a tu corazón? Necesitamos literalmente confiar para entender. Número 2, necesitamos saber que los planes de Dios son mucho mayores que los nuestros. Mucho mayores que los nuestros. Dice la palabra de Dios en Jonás capítulo 4. Y aquí explica la razón por la cual Jonás no quería obedecer. Dice capítulo 4 del 1 al 3. En este cambio de planes molestó mucho a Jonás y lo enfureció. Ok, voy a dar contexto. Capítulo 3. Dice la palabra de Dios que después del capítulo 2, donde Jonás le dice: sí lo voy a hacer, él va a la ciudad. Y el llamado es que él reprenda la ciudad.
en nombre de Dios, porque era una ciudad que estaba depravada. Pero Jonás, de mala gana, llega y dice, en 40 días todos ustedes se van a morir. Lo que dice la palabra de Dios. Literal. Literal. De hecho, en hebreo son 4 palabras nada más. Dice, en 40 días todos ustedes se van a morir. Y haz lo que quiera. Y se va. Va a otra esquina. En 40 esquinas. También en 40 esquinas todos ustedes se van a morir en la redonda. Y se va. Y dice la palabra de Dios que el pueblo escuchó el mensaje y entendió que su corazón estaba tan dañado y tan sucio que necesitaban arrepentirse. El rey escuchó la predicación y dijo, este es un mandato de Dios, necesitamos arrepentirnos. Dice la palabra que toda la ciudad se santificó. Y dice la palabra que Dios le agradó y decidió no destruirla. No destruir la ciudad. Miren qué tremendo esto. La tarea de Jonás era ir a un pueblo que su destino era la destrucción, para compartir el mensaje de salvación de Dios y que ellos pudieran vivir. Pero él no quería. Capítulo 4. Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte, lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no a destruir a esta gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si no se cumple lo que dije. Miren esta, qué vaina tan tremenda. Voy a decir otra palabra. Gracias, Dios, por aguantarme. Qué vaina tan tremenda. Porque este hombre, Jonás, no quería ir a Nínive simplemente porque les tenía la mala. Ojalá se muera. Como ciertos personajes en la casa de los famosos. Ojalá se vaya para que deje de chuparle la vida al otro. No, mentira. No, mentira. Juan se edita eso, que no se nos sacan la prédica. No, mentira. Pero Jonás no lo quería hacer simplemente y llanamente por eso. Pero los planes de Dios están por encima de ti, papito lindo, mamita linda. Por encima de ti. Y son mucho más altos, mucho mejores que los nuestros. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Y miren la condición del corazón de este hombre, que dice, prefiero morirme si esta gente en 40 días no se muere. O sea, le dijo a Dios esta frase. O ellos o yo. Así, literal. Y dice la Biblia que él le reprochó, que él sabía que él era bueno, misericordioso, que su amor era inagotable y que los iba a perdonar. Este hombre estaba hablando de las virtudes de Dios como si fuesen defectos. Tan lejos estaba el corazón de él. ¿Y cuántas veces nos hemos estado renegando nosotros de la condición o la situación o la estación en la que Dios nos ha puesto? Y nos ha puesto en ese lugar porque tiene un plan para nosotros. ¿Saben qué es lo chévere de toda esta situación? Que en medio de toda situación de rebeldía, Dios la usa para moldear nuestro carácter y hacernos conforme a su imagen. Pero también depende de nosotros. Si decidimos caminar en eso o no. Literalmente. Miren que en Hechos 15, el 13 al 16, volviendo a Ananías, dice la palabra que él había oído a mucha gente hablar cosas terribles de este hombre. Hablando de Saulo, que él podía matar, que no sé qué, que ta. Y en este punto, yo entiendo que por la madurez de Ananías, entiendo yo por la madurez de Ananías en su corazón. Ananías le soltó la sopa. Ananías le dijo el plan. ¿Por qué a Saulo no? Ananías le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar el mensaje a los gentiles y a los reyes, como también al pueblo de Israel. Y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mí. Ananías sí le soltó el plan. Ananías le dijo, Señor, es que realmente la situación está complicada, tal. No, tienes que ir, porque este es mi propósito.
Ahora, depende de ti quién quieres ser. Al que Dios lo llama íntimo y le cuenta sus planes y sus secretos y lo comisiona y lo envía, lo acompaña, lo respalda y lo honra, o al que lo tiene que arrastrar. Está dura la cosa. Como dice el pastor, a menos no la terminé, pues, ¿sabes? Pues me coge el copyright. Número 3, y con esta termino. El comisionamiento de Dios revela la condición de tu corazón. El momento del comisionamiento te muestra realmente qué es lo que hay en tu corazón. Dice la palabra allí mismo en Hechos. Antes de eso dice, en el versículo 13 dice, pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar, bueno, lo que hemos estado diciendo, además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. En Ananías había una prevención y podemos decir incluso que hasta temor. En el comisionamiento de Ananías pudo que hubiera temor en su corazón. Pero él decidió confiar en el perfecto amor de Dios que echa fuera todo temor y cumplir el propósito por el cual había sido llamado en ese momento y en ese tiempo. En cambio, este hombre de Dios, Jonás, ahí mismo en el capítulo 4, versículo 4, continuando donde estamos ahora en toda esa discusión que él tenía con Dios, el Señor le responde y le dice, ¿te parece bien enojarte por esto? Miren esa pregunta. Como cuando tú ves a alguien que botó el chupo y le dice, ¿qué por eso? Hay un doctor. Pero Dios es tan lindo con nosotros que nos dice, ¿te parece bien enojarte por eso? Por los planes que tengo para ti y contigo, ¿te parece bien? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enremada. Luego se sentó bajo la sombra de la enremada mientras esperaba ver lo que acontecería a la ciudad. Versículo 6. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio a Jonás. Estuvo muy agradecido por la planta. Aún él con su pataleta, aún él con su enojo. Dios, que tan lindo que el vale decide hacer una hamaca y Dios detrás le pone un palo para que le dé sombra. Y en tiempo récord, creo que se demora un palo mango en crecer. Versículo 7 dice, pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrasador del oriente para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre su cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta se murió? Sí. Replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. En medio del comisionamiento, Dios habla de lo que hay en tu corazón. Y tuvo toda esta conversación con Jonás hasta que el vale simplemente respondió, ¿sabes qué? Sí. Me molesta. Quiero morirme. A un cortico con el que sea que pille por ahí. Como cuando uno dice, estoy quemado y como de él. Ay, ahora ese dicho sí no se lo saben. Literal. Eso era lo que había en el corazón de Jonás. Jonás estaba reprimido, amargado. Y de hecho, la profecía que tiró anteriormente también fue la misma vaina. Era un hombre que Dios tenía en estima en su corazón. Porque se ve. Porque se ve, no se pregunta. Dios lo amaba. Y él pudo tranquilamente quedarse en Nínive. ¿Ustedes no creen que el rey pudo haberlo tenido incluso hasta en su palacio?
y decir, este fue el hombre que trajo el mensaje de Dios. Traerle un banquete, comer, disfrutar, vivir su vida, o sea, tantas cosas que puede, pero no. Él decidió ir tan en contra de la voluntad de Dios que incluso no quiso estar donde su presencia estaba. La Biblia dice que el hombre decidió salirse del pueblo y quedarse como un espectador de lo que iba a suceder. Tú tienes dos opciones cada vez que te comisiona Dios. Dos opciones. O lo recibes o te rebelas. Punto. O lo recibes o te rebelas. Y yo sé que puede que sea una enseñanza que confronta. Que a veces le pregunto a Dios, pero ven acá, ¿tú por qué siempre me mandas a Pablo? Pero yo creo que son necesarias estas palabras. Sí, porque Dios nos va a bendecir. La Biblia dice que yo y mi casa serviremos al Señor, y eso es una promesa de parte de Dios. La Biblia dice que si confesamos su nombre, Él escribirá nuestro nombre en el libro de la vida. La Biblia dice que hagamos tesoros en el cielo donde el orín y la polilla no lo corrompen. Y dice que tendremos coronas en el cielo. El pastor lo ha predicado un montón de veces. La Biblia habla de que estará con nosotros. La Biblia en los Salmos dice que aunque ande en valle se lo saben más que yo. Y dice, y andaré y no temeré mal alguno. ¿Por qué qué? ¿Por qué no andamos? ¿Por qué, iglesia? ¿Por qué queremos que todo el tiempo nos estén empujando? ¿Por qué queremos que nos coma el pez y nos escupan el lugar? ¿Por qué queremos el misticismo y la magia cuando Dios simplemente necesita que digas, Señor, aquí estoy? Ananías, Dios le dijo, Ananías dijo, sí, Señor, aquí estoy. Es la actitud de tu corazón. Es lo que hay en tu corazón. ¿Qué tal si nos ponemos en pie, iglesia? Más que cualquier cosa, yo quiero hoy que adoremos a Dios. Y que tú en tu corazón le digas a Dios si realmente has procurado o has querido que tu corazón corra a cualquier lugar menos que Nínive. De hecho, este man quería irse para cualquier lado, menos para Nínive. Quería irse para Tarsis. Y la Biblia dice que en la Reina Valera dice tan al oeste como sea posible, o sea, tan lejos como se pueda. Y realmente solo necesitamos decirle a Dios, Dios, aquí estoy. Y esa oración que todos murmuraron allí, que ustedes mismos completaron porque ni yo la tenía en mis notas, de aquí estoy, Señor, envíame a mí, es una oración poderosa, pero agárrate. Porque cuando la digas, Dios no te va a soltar. Y te va a enviar, y te va a comisionar, y te va a fortalecer, y vas a pasar las duras y las maduras. Pero ¿sabes cuál es la promesa de Dios? Yo estaré contigo. Y con el bajo también. Yo estaré contigo. Esa es la promesa de Dios. Así que, ¿qué tal, iglesia? Si cerramos nuestros ojos y oramos. Yo a esta prédica le puse, me dañaste el caminado. A veces uno va por un lado y lo manda para otro. A veces no, casi siempre. Pero quiero orar con este texto bíblico y quiero que lo atesores en tu corazón. Esto es un texto bíblico que yo creo que toda persona que conoce de Dios o alguna vez ha conocido o escuchado su palabra, ha escuchado este texto bíblico. Y lo tenemos en tan poca estima. Lo hemos repetido tantas veces, que ya nos da a lata. Y es esa palabra que está en Jeremías 29:11. Dice la palabra de Dios, pues yo sé los planes
que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. Y para darles un futuro de esperanza.